Hola de nuevo a todos. Retomamos en esta mañana de Liberacción, como decía al principio, la penúltima actividad de la Semana de la Libertad. Y ahora os traemos un panel sobre libros de política. Tenemos que disculpar a Antonella Martí, que no va a poder estar presentando el manual liberal, pero también os recomendamos que lo leáis. Aquí voy a hacer algo de autopromoción, pero he participado en el libro con un capítulo sobre la familia. No he querido decir nada antes para no azuzar la polémica. y sin embargo tenemos el placer de tener aquí a Almudena Negro y Jorge Vilches, que está en el Zoom, que lo veis por aquí atrás, que nos presentarán La tentación totalitaria, que es su último libro, y el profesor Rodríguez Brown, que hoy nos trae 2 libros. El primero de ellos, el que presentará ahora, es Diccionario incorrecto de la nueva normalidad. Si os parece, vamos a empezar con Jorge. Sí. Perdón, Jorge, que sabemos que no nos escuchas en vivo, pero ahora Pablo te avisará por... Bueno, lo primero, dar muchas gracias al Instituto Juan de Mariana, porque este tipo de actos son bastante necesarios. Y el haberlo hecho online, pues la verdad es que me favorece porque estoy con una fascitis plantar bastante fastidiada y hacerlo online me beneficia. Bueno, yo voy a contar solamente la mitad de la presentación del libro, ya que tenéis ahí a Almudena Negro, que os cuente, que trabaje y cuente la otra mitad también. Así que, bueno, la idea del libro fundamentalmente era contar que detrás de toda ideología de raíz socialista hay un alma totalitaria. La verdad es que la pandemia nos ofreció la oportunidad para verificarlo, porque con la formación del gobierno socialcomunista enseguida pudimos ver cómo intentaban acelerar un proceso que ya vivíamos desde hace tiempo. Cuando hablamos de totalitarismo, evidentemente no lo estamos equiparando a los totalitarismos del siglo XX, porque, como es bien sabido, cada época tiene una forma distinta de despotismo o de tiranía, y en este caso el nuevo totalitarismo lo podemos definir como un progresismo nihilista. Es decir, una pretensión de crear un estado moral negando toda la existencia, la vida, las costumbres, las tradiciones y la educación anterior, es decir, negando la validez de las generaciones que nos han precedido e intentando crear un hombre nuevo y una sociedad nueva. Lo que contamos en el libro es, aprovechando la experiencia que nos brindó el gobierno de Sánchez y de Iglesias, aplicar un modelo teórico, de la explicación del nuevo totalitarismo, a un caso práctico, como es desgraciadamente el nuestro que estamos viviendo. Ese nuevo totalitarismo, el del progresismo nihilista, lo hemos caracterizado de las siguientes maneras, o con los siguientes principios. El primero es el deseo que tienen siempre y la actividad que llevan a cabo de legislar sobre las costumbres privadas. Es una característica propia de todas las ideologías de raíz socialista, con la pretensión de crear una moral oficial. Ellos necesitan contar con esa moralidad extendida a través de la administración, porque la moral es el hilo conductor entre el partido izquierdista, el futuro, porque son ideologías, el futuro que presentan y la misma administración. De esta manera, ese progresismo nihilista, este nuevo totalitarismo, se apropia de todos los mecanismos materiales y emocionales, de la legitimidad histórica para lo que llaman ahora transformación social. Esa atribución de lo que es la voluntad general y de lo que debe ser el futuro, ese futuro obligatorio, ese destino al universal que siempre nos plantean, necesita también una deslegitimación de la oposición, que lo hemos visto desde el comienzo de la pandemia, cuando
Este gobierno socialcomunista llamaba a la unidad, como si la unidad salvara vidas o nos fuera a librar de la pandemia. Detrás de la petición de unidad había únicamente una exigencia de sumisión a la política gubernamental sin posibilidad de crítica, de disidencia o de aportación de ideas o de proyectos distintos. Por ejemplo, cuando se habló de la posibilidad de sustituir el estado de alarma por el famoso Plan B, reformando las leyes de sanidad. ¿Cómo se deslegitima la oposición? Se hace claro que siempre lo han hecho los totalitarios, para empezar, de una manera discursiva, y los han catalogado siempre, que nos tiene que sonar, como antipatriotas y antidemócratas. Hasta el mismo Rafael Simancas, a quien, por cierto, el padre de Almudena Negro puso matrícula de honor, y todavía me estoy explicando por qué. ¿Por qué? Eso no se puede contar. Ayer mismo decía que el Partido Popular, la derecha en general, era antipatriota porque no apoyaba al gobierno, con lo cual está siguiendo el mecanismo típico del totalitarismo de identificar al gobierno con la patria. Por supuesto son antidemocráticos porque la oposición, porque claro, para estos totalitarios todo aquello que no sean las ideas, los propósitos y el proyecto progresista es antidemocrático. Por cierto, y lo hicieron desde el principio, estos nuevos totalitarios siguen con esa tradición jacobina, comunista, que desde Babeuf, en la Revolución Francesa, quería hacernos creer que una votación ordinaria para formar una mayoría circunstancial, como la que se pudo producir en noviembre de 2019, da la legitimidad suficiente para convertir una asamblea ordinaria, como nuestras Cortes, en una asamblea constituyente. De ahí que pretendan cambiar el régimen por la puerta de atrás, arrogándose lo que no tienen, que es una voluntad general ni una mayoría social. A continuación, los nuevos totalitarios lo que hacen es disminuir los contrapesos. Por supuesto, para ellos la única legitimidad está en el gobierno, y el resto de contrapesos, que es una de las cosas que caracteriza al liberalismo, y ellos son profundamente antiliberales y profundamente antidemocráticos, es la de la eliminación de los contrapesos. Solo existe el gobierno, porque el gobierno para ellos es la manifestación de la voluntad general. De ahí que desprecien a las Cortes, en particular al Congreso de los Diputados, desprecien la independencia del Poder Judicial, hasta el punto de que la Unión Europea ha tenido que llamarles la atención porque querían formar un Consejo General del Poder Judicial a través de una mayoría simple del Congreso, e incluso con la institución monárquica, claro, porque ellos entienden que todas las instituciones tienen que estar al servicio de su proyecto político. Lo que hacen a continuación, porque la libertad de expresión se lo dejo para Almudena y cómo construyen el relato, lo que hacen es la colonización del Estado. Aquí interesa destacar una cosa: mientras la derecha históricamente lo que ha buscado, lo que ha teorizado es la gestión comunitaria, defender la libertad frente a la injerencia del Estado y del gobierno, conservar la tradición en muchos casos, la izquierda se ha dedicado a teorizar y a llevar a la práctica cómo tomar el poder. Cómo tomar el poder. Y esa es la gran ventaja de la izquierda, porque lo que pone siempre en marcha, con independencia de la gestión, son los mecanismos suficientes para llegar al poder, tomarlo y no soltarlo nunca. Y lo han hecho de una forma descarada a partir de la nueva izquierda, de la década de 1960 del siglo pasado, a través de la hegemonía cultural. Y lo han hecho de una forma muy eficaz. Lo han hecho a través del lenguaje, lo han hecho a través de la educación, lo han hecho a través de los medios de comunicación y de la cultura, instalando una atmósfera totalitaria que parece hacer creer a la gente de derechas que la izquierda tiene razón y que tiene que gobernar sine die
y además establecer y reconocer sus principios, sus ideas y sus propósitos. Hasta el punto de que este progresismo nihilista ha conseguido que la gente identifique lo público como el bien general, sabiendo nosotros, creo, los liberales, que no es exactamente así. Y lo vimos durante la pandemia. Parecía que solamente la sanidad pública podía librarnos del maldito virus, y no solo eso, sino que lo están llevando a la práctica ahora, impidiendo a las empresas o a los particulares, incluso a las universidades, llevar a cabo la vacunación por su cuenta. Tiene que ser algo público para que sea bueno. Al final, con lo que nos encontramos con este nuevo totalitarismo es más intervencionismo, más estatismo y más ingeniería social. De manera que es una manera silenciosa de establecer una forma de gobierno totalitaria que a fin de cuentas acabe con la libertad. Eso es una de las cosas que hemos tratado de contar en nuestro libro, y la siguiente parte os la va a contar Almudena Negro. Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del Instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del Instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! ¿Y ahora? Todo tuyo, todo tuyo. Ah, ahora ya es mío, pero él no oye, ¿no? No. Era por darle las gracias por esa revelación que ha hecho acerca de mi padre y Rafael Simancas, que es absolutamente cierta, pero que manteníamos en secreto por lo evidente. No. Bueno, yo creo que Jorge ha puesto ya el dedo en la llaga de lo que pretendíamos con el libro. El libro surge porque estábamos confinados en el mes de marzo, decretan el estado de alarma y empezamos a ver noticias, fake news, propaganda del gobierno, y nos empezamos a dar cuenta del giro autoritario que, de la mano de Pedro Sánchez y sobre todo de Pablo Iglesias, aunque en realidad tanto monta tanto, iba a dar este gobierno en nuestro país. Nos damos cuenta de similitudes. Efectivamente, como ha dicho Jorge, confunden la voluntad política con el todo, es decir, ganan unas elecciones y a partir de ahí creen que pueden poner en duda absolutamente todos los pilares de nuestra democracia. Absolutamente todos, colonizando instituciones, atacando la separación de poderes, decretando estado de alarma para hacerse absolutamente con el control, y cuya finalidad, y además esto es muy paralelo a lo que sucedió en Venezuela, donde siempre están hablando los socialistas del siglo XXI de su asamblea constituyente, y nos damos cuenta que van a empezar a vaciar la Constitución por la puerta de atrás. Claro, en el libro, además de la parte política, que como ha dicho Jorge, lo que hacemos es lo que se hace en ciencia política, hay una teoría, vamos a demostrarla con hechos, que es lo que hacemos a lo largo de todo el libro. Perdón. Miedo. Bueno. Culpa mía. A lo largo de todo el libro, pues también tratamos el cómo lo hacen, ¿no? Hay dos conceptos que estamos oyendo ahora continuamente, lo tratamos en el libro, y sobre todo se lo oímos a la izquierda y también se lo oímos a la derecha, porque si algo en lo que caemos siempre es en el lenguaje que nos impone la izquierda, y son los conceptos de posverdad y fake news. ¿Qué es fake news? Fake news es la propaganda de toda la vida, la que describía Jean-François Revel ya en el año 2006, diciendo que la propaganda es una técnica activa que consiste en reconstruir e incluso inventar totalmente la actualidad para hacerla acorde con la imagen deseada por el poder. Estos son las fake news, las trolas de toda la vida. Lo vimos en la pandemia. A mí se me ocurre sobre la marcha, por ejemplo, dos ejemplos. ¿Os acordáis de un sanitario que iba por todas las televisiones llamando Guillem del Barrio, diciendo lo mal que la Comunidad de Madrid estaba enfrentando la pandemia? Claro, es que resulta que este señor era de Más Madrid y de un sindicato que se llama MATS, absolutamente vinculado a Más Madrid. Recuerdo a Sol Sánchez, diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, que salió en el programa de Risto Mejide como antropóloga. Es cierto, es licenciada en antropología, no lo ha ejercido en su vida.
Pero claro, ahí estaba la fake news. Se trataba de la propaganda habitual, esa propaganda que ya decía Rebel, que es y tenía toda la razón, que es la que hace perder la guerra de Vietnam, que no se perdía sobre el terreno, se perdió en la comunicación. Y ellos son muy conscientes de que con la comunicación nos pueden ganar la batalla, y además lo llevan haciendo desde hace décadas. Hablan de fake news, crean comisiones en el Congreso de los Diputados sobre fake news que en realidad lo que pretenden es controlar al que no lanza su mensaje. Ellos son los amos de la fake news. Y luego está la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es encontrar una trola detrás de otra para crearnos ese Matrix paralelo y que pensemos que vivimos en su mundo. Es decir, es el más a más. Pero es que además lo reivindican. Nosotros en el libro diseccionamos perfectamente cómo lo reivindican. Juanma del Olmo y Juan Carlos Monedero tienen un libro estupendo que es una reivindicación de la posverdad y de las fake news, porque al final ellos son lo de mentira. Vale como herramienta de lucha política. ¿Y cómo lo llevan haciendo desde hace décadas? Lo hacen porque las personas, todos tenemos prejuicios y todos tenemos marcos conceptuales que guían nuestra interacción con los demás. Lo que decía Lakoff, ¿no?, del elefante, o Western, son estructuras mentales que, como moldean nuestra visión del mundo, lo que hacen es moldear nuestra forma de actuar. Nos cambian a través del lenguaje y de los medios de comunicación el marco cognitivo, y con eso cambian nuestra visión de las instituciones, de la política y de lo que está bien y de lo que está mal. Y lo hacen porque vivimos en una democracia sentimental y en la era de la imagen, el audiovisual y las redes sociales, con lo cual el poder que tienen ya es absoluto. De hecho, lamentablemente en España lo que se ha impuesto es el cuñadismo. Es decir, aquí nadie lee para abrir su mente, nadie lee a los otros. Normalmente, y lo he oído antes en una mesa y me ha parecido maravilloso, la derecha normalmente solo lee a la derecha, en general. Grave error. Jorge y yo solo leemos a la izquierda, porque queremos saber por dónde van. Ya sabemos lo que nos van a contar los nuestros, para eso piensan como nosotros. Pero es que la gente hace lo mismo. Compra el periódico que más o menos está en sus ideas, pone el canal de televisión que más o menos está en sus ideas. Si eres centro derecha ya pones Netflix o HBO, porque claro, no tienes una televisión decente que poner, pero más o menos funciona así. ¿Y por qué pones esos medios de comunicación afines? Porque tú no quieres abrir tu mente, tú lo que quieres es ganar a tu cuñado en el debate del bar o en la cena de Nochevieja. Es el cuñadismo, pero esto es lo que realmente se ha impuesto en España. La izquierda es absolutamente consciente de esta realidad, no en vano saben que las palabras crean realidades, y es una realidad que ellos han propiciado. De ahí utilizan el lenguaje, lo imponen en los medios de comunicación, lo imponen en las universidades, lo imponen en lo que ellos llaman cultura, que yo llamaría, como decía Ayn Rand, es maravilloso lo de la anticultura, ¿no?, que describía. Y es como lo llevan haciendo desde hace décadas. Yo os voy a poner un ejemplo que siempre pongo. En este país de toda la vida se ha hablado de inmigrante, que es el señor que viene, de emigrante, que es el señor que va. Y de repente, concepto nuevo, migrante. Y resulta que migrante soy yo cuando me voy a la playa Valencia a ponerme morena y a darle envidia al profesor Rodríguez Raúl. Eso es un migrante. Bueno, pues todo el mundo empieza a hablar de migrantes. En el momento en que cambias la palabra, te han cambiado el marco conceptual. Han introducido sus criterios sobre la inmigración y la inmigración en la agenda política, y en el momento en el que el centro derecha asume ese lenguaje, está abocado a perder la batalla. Otra palabra de la que siempre se habla, esto ya me van a matar, es políticamente incorrecto decirlo, la palabra ciudadanos. En la URSS todos eran ciudadanos, ninguno era persona libre. Y sin embargo, todos utilizamos sus conceptos, porque nos los imponen a través de la hegemonía cultural. Claro, ¿ellos qué quieren? En esa búsqueda del hombre nuevo, la sociedad nueva, la ingeniería social que funciona a toda máquina, lo que quieren es implementar un proceso sutil de cambio de nuestros marcos mentales, de nuestra experiencia social.
que acabe conformando un imaginario colectivo coincidiendo con el proyecto político del totalitario. Esto es algo que Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, con lo del significante vacío, describen maravillosamente bien. Es más, Lakoff ya decía que el descubrimiento de la política moral es que los modelos de estructuras familiares idealizadas conforman el núcleo de nuestra política de una forma más metafórica que literal. Utilizan, por supuesto, también los símbolos. El discurso de ellos siempre es emocional. Vivimos en una democracia sentimental. Esto es fruto de décadas de socialdemocracia, evidentemente, pero también es un lenguaje sencillo y es un lenguaje siempre violento. ¿Por qué? Porque ellos que son expertos en comunicación saben que lo que más motiva al ser humano es el odio. Es lo que más motiva, el odio. No es casual que ahora con los indultos el señor Sánchez esté hablando de revancha y venganza de aquellos que lo que queremos es defender la ley y que haya unos tribunales que condenen a los delincuentes. Y de repente eso es revancha y venganza. No es casualidad que hable así. Está apelando a las emociones, a las negativas que movilizan. ¿Por qué? Porque necesitan continuamente la polarización de la sociedad. Es aquello de Zapatero, Iñaki Gabilondo, de nos conviene que haya tensión. Llevan actuando así desde hace muchos años y viven siempre del enfrentamiento. Si algunos lo sabemos bien, somos los que tenemos la suerte de estar con Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Viven del enfrentamiento continuo. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos tienen un tipo de liderazgo paternalista. El ingeniero social no lo puede evitar decirte que él sabe mejor que tú cómo tienes que vivir. Luego todo es paternalista y consideran a las personas menores de edad. Nos tratan continuamente como si fuéramos o menores de edad o tontos, como si no fuésemos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Otra de sus características es que siempre son victimistas, porque necesitan convencer a la opinión pública de que sus oponentes le tienen miedo y por eso lo arrinconan. Esto lo estamos viendo en formaciones de la izquierda y de la derecha. Todos los populistas son así. En el fondo, lo que subyace en su discurso siempre es el odio que se usó como motor para la lucha de clases. Y eso es como ellos construyen el discurso. ¿Cómo podemos combatir ese discurso? Bueno, los que creemos en la libertad, los que creemos en la democracia, lo que hacemos es apelar a las siguientes emociones que más movilizan, que son la ilusión, la esperanza y el futuro. Yo creo que además en las elecciones de Madrid se ha demostrado que esto funciona. Cuando intentaban polarizar con nosotros, con todo tipo de infundios, madre mía, si empiezo a hacer el recopilatorio de infundios, no acabo nunca. Nosotros jamás entramos en su juego. Yo creo que entrar en su juego precisamente fue uno de los errores que llevó a Carmena al Ayuntamiento de Madrid, cuando empieza el populismo y lo que se hace desde el centro derecha es confrontar con esas ideas. Nosotros no les hemos hecho caso, hemos seguido hablando de ilusión, de esperanza, de futuro, de proyectos, de lo que realmente preocupa a la gente. Y yo creo que eso es lo que funciona en la comunicación, como se ha demostrado. Pero lo que no hay que perder de vista, y es lo que tratamos en el libro, no hablamos evidentemente de las elecciones de Madrid, es de cómo ellos construyen ese relato, ese discurso, al cual además procuran poner nombres en inglés. Ya sabéis que cuando uno te habla de cada 4 palabras, 3 en inglés, te está intentando vender una moto, esto no falla, es automático, story doing, storytelling, bueno, lo de siempre. Te cuento un cuento. Pues efectivamente nosotros lo que decimos a la gente es que tiene que tener mucho cuidado en el uso del lenguaje cuando imponen conceptos, porque ahí es cuando te están cambiando el marco mental. Y cuando te cambian el marco mental, te cambian tus ideas políticas. Eso siempre funciona así. Y finalmente, y creo que el tiempo era limitado, voy a terminar. Lo que hacemos en el libro es una apelación a todos y cada uno de nosotros. Jorge, como sabéis, es profesor universitario. Me voy a vengar de lo de Simancas. Venga. En la Facultad Bolivariana de Somosaguas. Bueno, evidentemente no lo ha tenido fácil, lo ha tenido muy difícil. Le han intentado hacer la vida imposible. Yo soy periodista, he defendido la libertad, tampoco lo tengo fácil, evidentemente, como periodista defendiendo la libertad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El libro acaba haciendo una apelación a todos y cada uno de nosotros, como individuos,
para que pongamos nuestro granito de arena, porque en estos momentos estamos en una encrucijada, no solo a nivel español, yo diría a nivel mundial, de las sociedades abiertas frente a estos nuevos totalitarismos que ha descrito Jorge, el nuevo totalitarismo, para que desde nuestro puesto seamos capaces de pagar el precio de la defensa de la libertad. Porque si no, vamos a perder la libertad y además habremos perdido nuestra dignidad como liberales. Y con eso yo termino. ¿Qué tengo que No, por si hacer? queréis desinfectar un poco el... ¿Desinfectar a Almudena? No tengo COVID. Muy bien, pues buenos días a todas y muchas gracias al Instituto por invitarme y por estar aquí en la querida Universidad Francisco Marroquín de Madrid. El libro que presento es una especie de ilustración práctica de lo que Jorge y Almudena nos acaban de contar. ¿Por qué? Porque lo que hago es, he hecho una actualización de mi diccionario políticamente incorrecto, que ya había cumplido como 10 años, porque la pandemia lo que ha hecho es explotar la manipulación del lenguaje y de pronto me encontré con que había muchísimos términos que merecían que se hiciera una actualización, ¿no? Empezando por lo de la nueva normalidad, que es de las cosas más siniestras que uno puede llevarse a la boca, porque parece que hay alguien que va a definir lo que es normal y lo que no es normal. Y de eso se trata, porque de los ejemplos más peligrosos que nos han puesto Almudena y Jorge, yo subrayaría lo del lenguaje, ¿no? Es la idea de que nos van a decir cómo tenemos que hablar. Y el lenguaje es un producto señero de la sociedad libre. Es como el mercado, es como la propiedad. Nadie lo crea. Surge evolutivamente por las necesidades de la propia comunidad. Primero, lo mismo que pasa con las leyes. No surgen primero las leyes. Primero hay convenciones y contratos y solo después, mucho después, se legisla. Con el lenguaje pasa lo mismo. Es decir, primero la gente habla. Mucho después, el lenguaje llega a las academias. Que, por cierto, como se ocupan mucho de insistir y hacen bien, ellas no son las dueñas del lenguaje. La academia, ¿cómo es? Limpia, pule y da esplendor, que es el símbolo de la Real Academia Española, como sabéis. Y es muy bonito eso. Limpia, pule y da esplendor, pero no crea, ¿eh? No se le ocurre la creación del lenguaje. Y yo lo sé porque también soy periodista. Y hace muchos años estábamos en Cambio 16 con un periodista colombiano, Daniel Samper, y descubrimos que había un fenómeno muy importante en la sociedad moderna que no tenía una expresión en español, que es el fenómeno del commuting. El commuting es una verdadera institución en todo el mundo. En todo el mundo hay ese fenómeno de gente que vive fuera de la ciudad y trabaja dentro. Y eso en todo el planeta pasa. Y los ingleses, los anglosajones, tienen una palabra y nosotros no. Y entonces se nos ocurrió, te hablo de hace 30 años, escribir a la Real Academia y decirles, oiga, pasa esto, somos los periodistas de Cambio 16 y queremos que haya una palabra que sea commuting en español. Claro, nos dijeron que muchas gracias, pero ellos no se ocupan de eso. Ellos no se ocupan de crear el lenguaje, que ya surgirá, ¿no? Bueno, pues en este fenómeno de invasión de la política sobre los derechos y libertades de las personas, el lenguaje cumple un papel importantísimo. Y yo creo que cumple un papel incluso más importante ahora que antes. De verdad te están diciendo cómo hablar. De verdad. Y no solamente por una cuestión ortográfica. Esto no es una cuestión ortográfica, es una cuestión puramente ideológica, que arrastra el peligro de la carga sentimental de la que hablaba Almudena hace un momento.
que de alguna manera, si tú no cumples con esa regla, que no surge de la gente, sino de unas pequeñas élites, estás afuera. Estás afuera no de la ortografía, no de la corrección idiomática, estás fuera de la corrección moral. Eres malo. Si no cumples con la corrección política, eres moralmente sospechoso. Entonces, si de entrada se parte de este prejuicio, pues entonces la situación es como si te colocan a la defensiva. Porque si no dices buenos días a todos y a todas, de alguna manera es que estás excluyendo a la mitad de la población. Eres un sectario. Por eso yo siempre digo buenos días a todas. Me importa nada excluir a la mitad de los hombres. Para subrayar esta idea que tiene una raíz totalitaria, como nos contaban Almudena y Jorge, y que aunque tiene mucha gracia, porque la verdad que tiene mucha gracia, no es simplemente graciosa. Ojalá fuera simplemente graciosa. He puesto en mi blog ayer un vídeo que he hecho para La Razón, con algunos ejemplos absurdos de esta corrección política, que era uno de ellos era del Ayuntamiento de Murcia, que hacen una campaña de desratización y de desinfección de la ciudad. Diréis, bueno, una cosa normal. Pues no es nada normal. Porque la campaña de desinfección y desratización se hace con perspectiva de género. Entonces, claro, me diréis, ¿esto tiene gracia? Pues sí, un poco de gracia tiene, ¿no? Pero tiene otro lado que es siniestro, que es verdaderamente siniestro y que arrastra todas las deficiencias y las carencias y las taras del antiliberalismo contra las cuales hemos batallado toda la vida. Entre ellas, una que es típica del socialismo de todos los partidos, que es castigar a quien pretende proteger. Y esto, en el lenguaje políticamente correcto, opera de la misma manera que en la política económica, digo. Así como el salario mínimo, su subida tiene como objetivo que la política se legitime y al mismo tiempo castigar a las personas más débiles de la sociedad, es decir, castigar a quien pretende proteger. El lenguaje políticamente correcto, por ejemplo, en el caso del feminismo, no tiene como objetivo proteger a las mujeres. Es justo al revés. Tiene como objetivo degradarlas. Y toda esta retórica melosa, pretendidamente abnegada, lo que es profundamente venenosa, precisamente contra las personas que pretende proteger. Bueno, pues este es el objetivo del diccionario incorrecto de la nueva normalidad, que espero que os guste. Y tengo la sensación de que igual habrá que hacer dentro de 10 años una nueva edición. No sé con qué contenido, porque no sé qué se les va a ocurrir. Pero todo indica que esta fuerza de erosión de nuestros derechos y libertades que utiliza la retórica y utiliza el lenguaje es una fuerza muy, muy potente. Han descubierto los enemigos de la libertad que es un gran recurso para promover su agenda y por lo tanto todo indica que van a continuar haciéndolo. Pues bueno, seguiremos dando la batalla. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. He puesto aquí el Zoom para que por lo menos Jorge nos vea. Aunque no nos oiga. Bueno, no sé si ahora voy a intentar que nos escuche. ¿Nos escuchas, Jorge? Lo que pasa es que ahora no vamos a escucharle nosotros. Ok, entonces nada. Bueno, por lo menos nos ve, que es importante. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta. A ver, sí, perdón, por ahí. Es que no te había visto. Disculpa. ¿Cómo? Oh, yes, please. Go ahead. Perdón. Just a comment about... Can you take out your mask, please? About this topic of language, there is a book, an old book by Viktor Klemperer called The Language of the Third Reich. And he makes this point that the Nazis controlled people
they changed all the words, the meaning of the words, and Mises actually referred to this book, so I thought it would be interesting. ¿Quieres que Sí, sí, sí. contesto? Almudena, ¿quieres decir algo? Bueno, Yo en inglés. Bueno, sí, pero luego. you want me to answer in English? Yes. Thank you. You understand Spanish as well? I understand, but I don't. Ok, entonces mejor en español. Pues muchas gracias por la observación. La cuestión del lenguaje es verdad que ha preocupado siempre a los liberales. Adam Smith era profesor de retórica y su único libro que no está traducido al español son unos apuntes de clase que tomaron sus alumnos en Escocia, que fue publicado como Lecciones de Retórica y Bellas Letras. O sea que siempre ha sido una preocupación liberal. Y está muy bien traído lo del ejemplo de los nazis, ¿no? Yo recuerdo que en el libro de Arendt sobre el totalitarismo, ella llega a decir que en realidad solo el comunismo y el nazismo son genuinamente totalitarios. Igual te acuerdas tú, Almudena, de esto. Sí, sí. Que hay otros regímenes tiránicos o despóticos como el fascismo, pero que solo los nazis y los comunistas tenían esta idea genuina del totalitarismo, es decir, controlar todo. Es decir, desde el poder, todo. Todo significa desde el lenguaje hasta lo que tenemos que comer o beber. Que ya sabes que los nazis hacían mucho hincapié en esto de la comida sana, o por ejemplo, el cuidado de la naturaleza o el cuidado de los animales. O sea que me parece una observación muy interesante y muchas gracias, Almudena. Pues yo quería añadir que evidentemente Víctor Klemperer lo que hace es darse cuenta de cómo operan todos los totalitarismos, porque esto que hemos descrito de la manipulación del lenguaje, que también lo puedes encontrar en Gramsci. Gramsci dice que las palabras crean realidades, pero lo puedes encontrar de muchos otros autores, es porque es la forma de operar del totalitario para hacer la ingeniería social que nos lleve a su proyecto de poder. Y luego, ya con lo que ha dicho el profesor, claro, lo de la comida sana, es que ahí me ha saltado y yo me había apuntado aquí, bioideologías, ya lo tenía apuntado. Fíjate, una de las cuestiones que no se pone casi nunca sobre la mesa cuando oímos hablar a esta izquierda que tenemos ahora, específicamente Podemos, Más Madrid, pero también el Partido Socialista, es sobre las bioideologías, que efectivamente lo de la eterna juventud, la bioideología de la salud, los eco, los productos eco, todas estas cosas, el animalismo extremo, la ecología extrema, todo esto, ¿dónde hunde sus raíces? Es que esto es muy interesante. Esto no hunde sus raíces en el marxismo, aunque ellos se crean muy marxistas y se definan como tal. El marxismo era mecanicista. Bueno, es que se levanta Stalin y lo fusila. Porque todo esto eran las cosas de Hitler. Y ahí hay que tener en cuenta que esos dos totalitarismos, que además tienen la misma raíz, claro, Hitler no es casual que fuera nacionalsocialista y que cuando se desclasifican los archivos de la KGB, que por cierto estaban en ruso y en alemán, por la influencia de la RDA de Honecker, apareciera un documento donde se les dice a todos los de la Internacional Comunista que no hablen nunca de nacionalsocialismo, que hablen de nazis, porque así quitamos la coletilla y a ver si cuela. Pero es real que esta izquierda que tenemos hoy ha asumido ese biologicismo propio del nacionalsocialismo alemán. Y se está reflejando en todas estas bioideologías es que yo no lo quiero llamar feminismo, porque feminista soy yo, que defiendo la igualdad de hombre y mujer ante la ley. En todas estas historias de la ideología de género, donde sustituyen la lucha de clases por la lucha de sexos, se está viendo en las bioideologías de la salud, en todo este nuevo lenguaje, que además estas bioideologías las introducen precisamente a través del lenguaje, lo sano. Ahora resulta que comer acelgas y tal, y solo acelgas y no tomarte de vez en cuando un chuletón es sano. Bueno, en fin,
pero nos lo van influyendo en el lenguaje y por eso no es casual que ya en la Alemania nazi o en cualquier régimen totalitario, la primera forma que tienen de introducir la hegemonía cultural es a través del cambio del lenguaje. Y por eso es fundamental estar siempre atentos al lenguaje y sobre todo revelarnos y no utilizar nunca su lenguaje, algo que desgraciadamente en el centro derecha se ha estado cayendo continuamente en el uso del lenguaje que estaban imponiendo estas personas que han creado esa atmósfera totalitaria. Pues si os parece lo dejamos aquí, tenemos 5 minutitos o un pelín más de descanso y volvemos con los 2 últimos paneles de la mañana. Muchísimas gracias a ambos y a Jorge, que sé que ahora nos está escuchando, aunque nosotros a ti no, pero te lo agradecemos muchísimo el esfuerzo un poco falto de sincronización que has hecho. Muchísimas gracias, de verdad.